Muy buenos días a todos, es lindo poder verlos un domingo más. Si tienen sus Biblias, les invito a que puedan abrirlas en Efesios 6 y hoy vamos a continuar nuestra serie en ese libro. Efesios 6. Durante las últimas semanas hemos estado desarrollando y hablando sobre este pasaje que habla sobre la armadura de Dios. Y una de las cosas que hemos visto es que si somos cristianos, eso automáticamente nos involucra en una batalla espiritual. Y hemos visto que la única forma de poder ser victoriosos en esta batalla es que podamos usar los recursos que Dios nos ha dado para la victoria. Y por eso es tan importante que podamos realmente vestirnos de toda la armadura de Dios y de llevar esa armadura puesta todo el tiempo. Entonces hemos hablado de la importancia de que podamos ponernos el cinturón de la verdad, que podamos ponernos la coraza de justicia, que podamos estar calzados con los zapatos del Evangelio y que también podamos usar el escudo de la fe. Y hoy vamos a mirar la quinta pieza de la armadura, que es el casco de la salvación. Y vamos a ver esto en el versículo 17. Pero para poder mirar esto, quisiera que podamos ver el versículo en su contexto, así como hicimos con los otros, con las otras semanas. Entonces, si tienen sus Biblias, por favor, acompáñenme en la lectura. Vamos a ver desde el versículo 10. Y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y hoy estamos enfocándonos en el versículo 17, la primera parte, que dice: y tomad el yelmo o el casco de la salvación. Padre amado, te damos gracias por esta mañana y por una oportunidad más de poder venir aquí, de poder cantar y alabarte, Padre. Y también oramos por este tiempo en tu palabra. Que también sea un tiempo de adoración, Señor, que también sea un tiempo donde podamos ver más claramente el Evangelio, que podamos ver más claramente tu hermosura, Señor, y que eso produzca en nosotros corazones que te alaban, Señor, que se admiran en la grandeza de quien eres, Padre. Y oramos que esta mañana también consueles nuestras almas por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Joni Eareckson Tada es una mujer que nació en Estados Unidos en el año 1949. Y ella nació en una familia donde los padres eran muy activos, muy atletas, donde siempre estaban haciendo muchas cosas, mucho ejercicio y todo. Y ella desde muy temprana, desde muy temprana edad también adquirió como que siguió en los pasos de sus padres. Y ella también era muy activa. Hacía mucho deporte, le gustaba nadar, le gustaba caminar, le gustaba montar caballos, jugar tenis y nadar, de todo tipo de cosas, ¿no? Y cuando ella tenía 17 años, fue con sus padres en una vacación a la bahía de Chesapeake, y mientras estaban ahí disfrutando del lugar, ella saltó al agua. Lamentablemente, no calculó bien la profundidad del agua y chocó su cabeza muy fuerte contra la parte, o sea, el fondo, ¿no? Y eso causó que ella tenga que se fracture la columna vertebral y
y finalmente llegó a ser cuadriplégica, es decir, que era paralítica de los hombros para abajo. Entonces, ella en su autobiografía habla de cómo en los primeros años ella siempre tenía esa esperanza de que tal vez los médicos iban a encontrar alguna solución, alguna cura, alguna forma de que ella pueda volver a recuperar su habilidad de caminar, su habilidad de poder ir de un lado para otro, su habilidad de mover las manos, que un día pueda casarse, que pueda tener hijos, que pueda vivir una vida como todos los demás. Pero con el tiempo se fue viendo que en realidad no había forma de hacer eso y los médicos le informaron que en realidad era una condición irreversible y que ella tendría que acostumbrarse a vivir por el resto de su vida con eso. Yo quería preguntarles, ¿qué pasaría si eso sucediera en tu vida? ¿Cómo reaccionarías a una noticia como esta? ¿Cómo reaccionarías si esta fuera tu historia o si esta fuera tu realidad? ¿Cómo sería? Me acuerdo que hace unos años estuve en como un debate con algunos jóvenes y estábamos hablando sobre una pregunta y la pregunta era, ¿qué haces para sentirte mejor cuando estás triste o cuando tienes un día malo? Y lo que la mayoría de estas personas decían era que cuando ellos tienen un día malo, lo que tratan de hacer es como hacer alguna actividad que les gusta hacer, que les ayuda a distraerse del problema, o decían a veces algunos decían que lo que trataban de hacer era simplemente razonar con ellos mismos y decir, bueno, hoy tengo un problema, pero mañana va a ser mejor, ¿no? Mañana ese problema ya no va a estar. Y eso está bien si el problema es pequeño, ¿no? Si es uno de esos problemas pequeños que están hoy y que mañana desaparecen, puedes hacer algo así. Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando hay un problema de la magnitud Joni Eareckson Tada? ¿No? ¿Qué pasa cuando hay un problema así? Un problema que es irreversible, un problema que no tiene salida, un problema que no tiene solución. ¿Qué pasa cuando viene un problema de ese tipo a nuestras vidas? Y no es una pregunta tan hipotética. No estamos preguntando esto solo por preguntar. Es algo que debemos preguntarnos porque la verdad es que podría pasar con nosotros, algo así, ¿no? Nunca deberíamos asumir que esto es algo que solo puede pasar a algunas personas, no es algo que debemos asumir que solo podría suceder con una persona muy desafortunada. La verdad es que tarde o temprano vamos a tener dificultades y problemas de gran escala en nuestras vidas. Tarde o temprano. Si aún no has tenido problemas de ese tipo, es simplemente que no has vivido suficiente tiempo. Pero algún día esos problemas van a llegar. Puede ser que no sea la cuadriplegia, pero algún día vendrá la ruptura de una relación importante. Algún día alguien que amas va a fallecer. Algún día tal vez vas a tener una enfermedad crónica, ¿no? Algo que va a perdurar por el resto de tu vida. Algún día todos vamos a envejecer, ¿no? Algún día va a pasar esto. Por ejemplo, en la vejez vamos a llegar a un punto donde quizás nuestros órganos no van a funcionar tan bien como lo hacían cuando éramos jóvenes, ¿no? Donde va a ser más difícil escuchar lo que las personas nos dicen. Va a ser más difícil poder caminar, movernos de un lado a otro. Va a ser más difícil poder observar algo con nuestros ojos. Va a ser más difícil hacer las tareas más básicas que eran muy fáciles de hacer cuando éramos jóvenes. No, si vivimos suficiente tiempo, vamos a experimentar cosas así. Y la pregunta es, ¿qué hacemos en ese tipo de situaciones? ¿No? ¿Cómo manejamos esos problemas grandes? ¿Cómo manejamos esos problemas que persisten? Esos problemas que no tienen solución, esos problemas que no se arreglan mañana, que en todo caso se van empeorando con el tiempo. ¿Cómo manejamos eso? ¿Cómo encontramos fuerzas en medio de esas cosas? Lo natural es desanimarnos, ¿no es cierto? Lo natural es perder toda la esperanza. Lo natural es llegar a un punto donde digo, todo esto es en vano, ¿no? Lo más natural es deprimirnos,
y llegar a un punto donde ya nada tiene sentido. Y eso es justamente lo que Joni Eareckson Tada escribe en su biografía. Y quería darles una lectura, ¿no? de algunas de las cosas que ella escribe. Ella habla de que como en esos primeros años después del accidente, ella experimentó enojo, ella experimentó depresión, tenía pensamientos suicidas, incluso dudaba mucho de Dios, ¿no? Tenía muchas preguntas acerca de la bondad de Dios, de la existencia de Dios y cosas así. Y quiero leer un poco lo que ella escribe en su biografía para darles una idea. Ella dice: rogaba a mi amiga Jackie que me ayude a suicidarme. Estaba enojada porque no podía hacerlo yo misma. Fantaseaba con cómo podía quitarme la vida. Una sobredosis de píldoras sería lo más fácil, pero las enfermeras me encontrarían y me limpiarían el estómago. Podía pedir que Jackie me haga cortes en las muñecas, acá. Pero porque como no tenía sensación en las manos, no sentiría ningún dolor. Podía esconder mis brazos bajo las sábanas. Y después dice, no, eso tampoco funcionaría. Mi única esperanza era que algún accidente del hospital me mate. Y después un poco más abajo dice, ¿por qué debería obligarse a una persona a vivir una existencia tan miserable? ¿Cómo oraba que algún accidente o milagro me mate? La agonía mental y espiritual era tan insoportable como la tortura física, pero nuevamente no tenía forma de suicidarme. Esta frustración también era insoportable. Me veía apática, pero también estaba enojada por mi propia incapacidad. ¿Cómo añoraba por las fuerzas suficientes? Aun si fuera solamente poder mover los dedos, así podría hacer algo, cualquier cosa por terminar mi vida. Las lágrimas de furia, miedo y frustración solo añadían a mi desánimo. Son palabras muy fuertes, ¿no? Y eso es, si nos ponemos a pensar, eso es lo más natural, ¿no? Cuando alguien está pasando por una crisis muy fuerte, puede llegar a tener estos tipos de pensamientos, ¿no? Eso podríamos decir que eso es muy natural, ¿no? Y puede ser que en este momento tú no estás pasando una prueba tan fuerte como lo que pasó ella en ese momento, pero lo cierto es que cuando estamos pasando alguna prueba o dificultad, sin importar cuán grande sea, siempre hay esa tentación o esa tendencia de que podamos desanimarnos, de que podamos desalentarnos, de que podamos llegar a un punto donde decimos yo quiero tirar la toalla y no voy a seguir más, ¿no? Y nos damos por vencidos. Y la pregunta es, ¿cómo podemos mantenernos en pie en medio de esto? Y algo que quiero que veamos esta mañana es que la única forma que realmente podemos navegar por estas situaciones en la vida es que podamos, como dice Efesios 6:17, tomar y ponernos el yelmo o el casco de la salvación. Y esto es algo que Joni también con el tiempo llegó a entender y que le ayudó mucho a poder sobrellevar esta prueba en su vida, ¿no? Que le ayudó a cambiar su mentalidad y su actitud en la vida. Entonces la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿Qué significa ponernos este casco de la salvación, ¿no? ¿Cómo entendemos esto? Y primero es importante que podamos entender la importancia de un casco para empezar, ¿no? Todos nosotros sabemos que un casco sirve para proteger la cabeza. Y la cabeza es muy importante porque sabemos que la cabeza es básicamente lo que dirige y hace funcionar todas las partes del cuerpo, ¿no? Si un cuerpo no tiene una cabeza, no sirve para nada, no puede hacer nada, ¿no? Entonces es muy importante proteger la cabeza. Y eso es cierto desde los deportes hasta, no sé, en muchas situaciones diferentes es importante proteger la cabeza, pero especialmente si estás en un contexto de batalla, ¿no? Y los soldados romanos entendían esto muy bien, por eso usaban cascos. Pero no eran cualquier casco. Los cascos que usaban los soldados romanos eran cascos muy pesados, muy gruesos, hechos de hierro o de bronce. Y
usaban, era dentro del casco tenía una esponja para que el peso de este casco sea soportable sobre la cabeza. Tenían protectores para diferentes partes de la cabeza. No era simplemente como esos cascos de bicicleta que te protegen lo de arriba y nada más, sino que realmente tenía protección para todo. Tenía protección para las mejillas, tenía protectores para el cuello, para atrás, tenía protectores para los hombros. Incluso algunos de ellos tenían visores delanteros para proteger la parte frontal. Y entonces realmente era algo que proveía una protección completa para la cabeza. Era algo que era esencial para un soldado romano en ese tiempo, para protegerse, ¿no? Y entonces, pensando un poco en la implicancia espiritual de esto, ¿por qué Pablo nos habla de esto? Pongámonos a pensar, si el casco sirve para proteger la cabeza, podemos entender por implicación que esta pieza de armadura que Pablo nos va a hablar o nos va a explicar, es algo que sirve para proteger nuestras mentes, ¿no? Y nuestras mentes son una parte de nosotros que son muy vulnerables a los ataques del enemigo, ¿no? Pero, ¿cuál es este casco que debemos ponernos que protege nuestras mentes? Y en el versículo 17 lo identifica como el casco de la salvación. Bien, ¿a qué se refiere eso? ¿A qué se refiere salvación? Generalmente cuando escuchamos la palabra salvación, lo primero que viene a nuestras mentes es la justificación, es decir, lo que sucede al principio de nuestras vidas cristianas, ¿no es cierto? Probablemente si preguntas a cualquier cristiano qué es salvación, te va a hablar sobre lo que pasó al principio de su vida cristiana, ¿no? Básicamente que una persona reconoce su culpa y su pecado, que se arrepiente de ese pecado, que confía en Cristo como su único Salvador, ¿no? Para esa salvación, y que entrega su vida a Cristo, para que Cristo sea su Señor y su Salvador y su tesoro, ¿no? Y como consecuencia de hacer eso, como consecuencia de esa fe y ese arrepentimiento, entonces esa persona recibe perdón de sus pecados, es declarado libre de culpa, eso es justificación, es salvado del castigo eterno, y además es hecho hijo de Dios, ¿no? Entonces, eso es normalmente lo que pensamos cuando escuchamos la palabra salvación. Pero lo que es importante que entendamos es que esa no es la única forma que se usa esa palabra en la Biblia, ¿no? Es cierto que por lo general esa palabra tiene que ver con lo que sucedió en el pasado, con el aspecto pasado de nuestra salvación. Pero a veces también hay lugares en la Biblia donde se habla de la salvación en su aspecto futuro, ¿no? Es decir, a la consumación final de lo que Cristo ha ganado por nosotros en la cruz. Y quiero darles un ejemplo. En Romanos 13 es interesante porque está dando como una serie de instrucciones acerca de cómo debemos vivir. Y después dice en el versículo 11, dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. ¿Escucharon eso? Es interesante porque está básicamente está anunciando a personas que ya creyeron y que por lo tanto ya son salvas, les está diciendo que su salvación está más cerca. Y entonces, ¿qué significa eso? Al principio podría parecer un poco confuso, ¿no? ¿Cómo puedes decir a personas que ya son salvas que su salvación está a punto de llegar, que está más cerca? Al principio puede parecer un poco confuso, pero cuando entendemos que aquí se está hablando no sobre el aspecto pasado de la salvación, sino acerca del aspecto futuro, entonces ya tiene más sentido, ¿no? ¿Y cuál es ese aspecto futuro de la salvación? El aspecto futuro es ese día cuando partiremos de este mundo, cuando vayamos a la presencia de Dios y cuando estaremos en el cielo con Él. Y vamos a gozar de todos los privilegios, todas las bendiciones que tenemos gracias a lo que Él hizo en la cruz. Eso es el aspecto futuro de nuestra salvación, ¿no? Y entonces, volviendo nuevamente a Efesios 6, 17,
cuando nos está llamando a ponernos a ponernos este casco que protege nuestras mentes, este casco de la salvación, es importante que entendamos que no se está refiriendo principalmente a ese aspecto pasado de salvación, sino que más bien se está refiriendo al aspecto futuro de la salvación. ¿Ok? Y obviamente el aspecto pasado también está, implícito, porque no puedes tener la esperanza de una salvación futura si primeramente no has experimentado en el pasado esa salvación que te justifica, ¿no? Pero el enfoque aquí, el énfasis, es en lo que va a suceder en el futuro, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque si vamos a 1 Tesalonicenses 5:8, que es como un pasaje paralelo, ahí se nos dice que debemos ponernos la esperanza de salvación como yelmo. ¿Escucharon eso? Que debemos ponernos la esperanza de salvación como yelmo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está hablando acá? No nos está diciendo simplemente ponte el casco de salvación, ¿no? Esa salvación que ya, si eres cristiano, ya recibiste en el pasado cuando creíste en Cristo. No, ¿qué está diciendo? Está diciendo que te pongas como un casco la esperanza de salvación. ¿Y la esperanza qué es? Es algo futuro. La esperanza siempre tiene los ojos en lo que va a venir después, ¿no? Y entonces esto es muy importante porque básicamente nos está llamando a vestirnos con esa esperanza de futura salvación, ¿no? Que va a llegar por completo cuando estemos en la presencia de Dios, cuando tengamos cuerpos glorificados, cuando ya no habrá enfermedad, ¿no? Cuando ya no seremos afectados por tentaciones en esta vida, cuando estemos disfrutando de la presencia de Dios de manera completa, ¿no? Cuando no habrá lágrimas, cuando no habrá muerte, cuando no habrá duelo, cuando no habrá dolor, cuando ese enemigo que ahora está buscando destruirnos sea derrotado por completo y ya no tengamos que preocuparnos de él. Nos está diciendo que pongamos nuestra mirada en eso, ¿no? Y entonces, pensando en esto, este casco de la esperanza de la salvación tiene que ver con esa esperanza futura, ¿no? Y el propósito de ese casco es proteger nuestras mentes por medio de la esperanza. Y esto es muy importante porque el enemigo siempre va a buscar desanimarnos, ¿no? Como lo hizo con Johnny Erickson Tada. Va a buscar atacar nuestras vidas de esa manera. Va a buscar quitar nuestra mirada de esa esperanza eterna y ponerla solamente en las circunstancias malas a nuestro alrededor. Eso es lo que va a buscar, ¿no? Por ejemplo, si tienes alguna enfermedad o algún duelo, si estás pasando algo así, el enemigo va a eclipsar tu mente y tu vista para que solo puedas ver esa enfermedad o ese dolor o ese duelo. No vas a ver más allá de eso, ¿no? Va a hacer eso, va a hacerte pensar que ese sufrimiento nunca va a acabar, que eso es lo único que hay, ¿no? ¿Y por qué? Porque si puede lograr eso, te va a quitar toda oportunidad de vivir una vida de gozo y de vivir una vida de utilidad en medio de ese dolor, ¿no? O por ejemplo, en cuanto a tu lucha con el pecado, ¿qué va a hacer el enemigo? También va a tratar de quitarte la esperanza, ¿no? Va a decir, bueno, esta batalla nunca va a acabar, nunca va a acabar. Siempre vas a ser una persona que está sufriendo, que está luchando, y vas a luchar en vano, ¿no? Y te va a decir, mira, ¿cuánto tiempo has sido cristiano? Y no avanzas hacia ningún lado, y nunca vas a avanzar, ¿no? Y trata de quitarte la esperanza. O cuando piensas en ese deseo de vivir una vida de propósito, siempre va a tratar de poner tu mirada en tu propia incapacidad y tu propio fracaso, ¿no? Tu propia inutilidad, que no mires a Cristo, que no mires lo que va a suceder al final, sino que solo mires tu propio fracaso, ¿no? Y te va a tratar de decir, bueno, mira, no importa cuánto te esfuerzas por tratar de hacer una diferencia en este mundo, nada está cambiando y por lo tanto no tiene sentido seguir hacia adelante, ¿no? Y lo hace de muchas formas diferentes, tratando de quitar nuestra esperanza, ¿no? ¿Y por qué quiere hacer esto?
Porque si el enemigo puede lograr quitarte la esperanza, no solo va a ganar una victoria en una batalla puntual, sino que va a hacer que ni siquiera tengas ganas de seguir luchando esa batalla. Que digas, bueno, yo renuncio a todo esto, porque no tiene sentido seguir. Y por eso es tan importante la esperanza. Porque ¿qué es la esperanza? La esperanza es esa expectativa de un futuro bien. Eso es la esperanza, que va a haber un bien en el futuro. La esperanza es ese optimismo que perdura a pesar de las dificultades que puedan suceder en nuestras vidas, ¿no? ¿Y por qué hay ese optimismo? Porque tenemos los ojos puestos en la meta final y sabemos cómo va a acabar la historia, ¿no? Eso es lo que te da esperanza. Y es muy importante porque eso es lo que te da el impulso para seguir caminando y seguir avanzando y no desanimarte y no quedarte derrotado en el suelo. Necesitamos esa esperanza. En la Segunda Guerra Mundial, ustedes saben que muchos de los soldados que peleaban ahí eran capturados y llevados a campos de concentración. Y una de las cosas que dicen es que la sobrevivencia de uno de esos soldados capturados estaba directamente ligado a su habilidad de poder mantener la esperanza en medio de ese lugar. Una persona que tenía esperanza podía soportar muchas cosas, pero una persona que perdía la esperanza dejaba de luchar por su vida y moría muy fácilmente. Y de tiempo en tiempo llegaban personas a estos campos de concentración, prisioneros nuevos, y a veces lo que hacían era contar a los soldados que ya habían estado ahí mucho tiempo sobre qué estaba pasando en el mundo exterior, ¿no? Y decían, mira, los aliados están avanzando, están ganando territorio nuevo, parece que la guerra va a terminar pronto, puede ser que pronto estemos de vuelta en casa con nuestras esposas y que esto va a acabar pronto, ¿no? Y lo que eso hacía, eso lograba que estos soldados que ya habían estado ahí mucho tiempo puedan renovar su esperanza, ¿no? Y les daba un nuevo impulso, una nueva razón para seguir aguantando, ¿no? Les daba las fuerzas para aguantar un día más, para poder seguir un poco más ahí, no darse por vencidos, ¿no? Y es fascinante, ¿no? Que básicamente esa esperanza era lo que mantenía a esos soldados con vida. Y eso es lo que tú y yo necesitamos en medio de esta batalla, ¿no? Necesitamos esa esperanza, ¿no? Necesitamos proteger nuestras mentes con ese casco de una esperanza en una futura salvación, como esos soldados. Y por lo tanto, si tú tal vez no has escuchado de esta esperanza, o tal vez has perdido vista de esta esperanza por las situaciones que estás atravesando en este momento, quiero contarte sobre esos avances que están sucediendo en el reino de Dios, ¿no? Sobre cómo ese reino está avanzando, ¿no? Quiero hacerte recuerdo que Cristo ha venido, ¿no? Que Cristo ha muerto en esa cruz, que Cristo ha resucitado, ¿no? Que Cristo ha encontrado la victoria final. Él ha puesto en marcha algo que va a suceder, ¿no? Que un día vamos a estar en su presencia, en un lugar sin muerte, sin sufrimiento, sin dolor, sin todas esas cosas horribles que ahora hay en esta tierra. Y sabemos que si hemos confiado en Cristo, si nos hemos arrepentido de nuestro pecado, entonces nosotros también tenemos esa esperanza, ¿no? Una esperanza de vida eterna, que dura para siempre y que es eterno en calidad. Eso es nuestra esperanza. Y eso es algo que nos va a sostener aún en los valles más profundos y más oscuros en esta tierra, ¿no? Porque sabemos que tal vez en este momento estoy sufriendo cosas, pero sé que no va a ser así por siempre, ¿no? Que un día voy a estar en ese lugar y que todo esto va a acabar y que voy a gozar con Él por siempre. Entonces necesitamos mantenernos firmes a esa esperanza. Y para terminar, simplemente quería hablarles un poco de Joni Eareckson Tada, ¿no? Que ella, en realidad, esto fue algo que le ayudó mucho a ella, porque ella
como les decía, estaba pasando por un tiempo donde había perdido la esperanza total, ¿no? Y ella empezó a entender esto, ¿no? Empezó en un lugar, escribe que esta vida no es todo lo que hay, que el cielo está a la vuelta, ¿no? Y eso le cambió totalmente la perspectiva, ¿no? Porque ella decía, si esto fuera todo, es una existencia miserable, tener que estar en una silla de ruedas como estoy viviendo, ¿no? Pero ella decía, no va a ser así, un día voy a estar con Él y voy a echar esta silla de ruedas a la basura, ¿no? Y eso le ayudó a tener esa esperanza, pero también le dio un sentido de vivir ahora en la tierra, ¿no? No era solo decir, bueno, algún día voy a estar con Él y ahora simplemente tengo que aguantar, sino que ella decía, bueno, puesto que eso es cierto, puesto que mi vida es eterna, entonces mi tiempo en esta tierra tiene sentido, ¿no? Dios tiene un propósito, tiene una forma, aunque yo no tengo este cuerpo para moverme, tengo una mente y voy a usarla para glorificar a Dios. Y hay algo que Dios quiere hacer conmigo en medio de este tiempo, ¿no? Entonces, cuando realmente entendemos esa esperanza, cambia todo en nuestras vidas, ¿no? Cambia nuestra perspectiva completa de la vida y cómo manejamos esas situaciones. Por eso es tan importante que podamos mantenernos esa esperanza, que podamos proteger nuestras mentes con esa esperanza de la futura salvación que va a venir cuando estemos en la presencia del Señor. Padre amado, te damos gracias por esta esperanza que es eterna, esta esperanza segura, esta esperanza que va a venir, Señor. Ayúdanos a ponernos nuestros ojos en esa esperanza, Señor. Ayúdanos a ver esto como real, que no lo veamos simplemente como algo lejano, Señor, sino que podamos tenerlo presente, Señor. Y yo sé que muchas personas aquí en esta iglesia tal vez están atravesando pruebas muy fuertes en este momento, Señor, y oro que les ayudes, Padre, a encontrar consuelo en medio de esto, Señor, que a cada uno de nosotros nos ayudes a proteger nuestras mentes, Señor, con esa esperanza de la futura salvación, Señor, que nos ayudes a no desanimarnos, a no desalentarnos, a no darnos por vencidos, Señor. Ayúdanos a seguir manteniéndonos firmes, mantenernos marchando hacia adelante, Señor, porque sabemos cómo acaba la historia, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos fortalezcas en medio de esto. Gracias, Padre, por tu presencia y por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos terminado el servicio y si pueden seguir conversando, tenemos el pasillo acá y también podemos, digamos, si alguien quiere seguir conversando, pueden usar el patio de aquí afuera. Pero espero que tengan una linda semana y nos vemos el siguiente fin de semana.